Vamos a leer un texto que es bastante conocido. Está en Mateo 8, del 23 al 26. Mateo 8, del 23 al 26. Dice así: entró Jesús en la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Vemos en este texto y algunos textos parecidos, y es algo curioso, ¿no? Están en la orilla, se montan en la barca, una barca de pesca, van a cruzar a la otra orilla. El Señor está cansado después de un día de predicar, de enseñar la palabra, de predicar el Evangelio, de hacer multitud de sanaciones y milagros. Y en ese momento los vientos braman, las aguas rugían, las olas cubrían la barca y los discípulos pensaron que esta gran tempestad inundaría la pequeña embarcación y sería el fin. Eso era el pensamiento. Y no es para menos. Yo me pongo en la situación, y aunque no he estado en una situación de ese tipo, pero hemos estado en una situación parecida. En un pantano, en una pequeña embarcación, 9 personas a merced del viento, de la tormenta, rayos, y nos tuvieron que venir a rescatar para llevarnos a la otra orilla. Y eso que no era ni mucho menos con ese oleaje ni con ese fuerte viento que aquí narra. El miedo se apoderó de ellos y el maestro estaba dormido, después, como he dicho, de un día duro. Atemorizados ante la situación, le gritaron. Porque claro, el Señor estaba dormido en un rincón, allí en la barca, entre los aparejos, las redes. El Señor, en una tempestad donde el mar ruge, el viento, las olas saltaban por encima de la barca y el Señor dormido. Qué situación más rara, ¿no? Y los discípulos que habían estado con él y habían visto un montón de milagros, al verlo, dice: Señor, le gritan, sálvanos, que perecemos. Y él se despertó. Pero el mayor peligro que vio él, el Señor, no fue la tempestad. No. Se dijo: ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? ¿De qué teméis? ¿De qué teméis? Él ve la poca fe que ellos tienen. Entonces les contestó eso: ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Hay más peligro en la incredulidad de un cristiano que en las circunstancias más peligrosas y adversas que puedan rodearle. Escucha bien, hay más peligro en la incredulidad de un cristiano que en las circunstancias más peligrosas y adversas que le puedan rodear. Creo yo que al Dios Todopoderoso le es más fácil calmar una tempestad de ese tipo que aquietar las dudas y el temor de sus discípulos. Rápidamente la tormenta cesó y llegó la calma, pero en sus mentes aún había dudas. Porque este hombre, el maestro, con todo lo que estamos pasando, está dormido. ¿Acaso el Señor no sabía que había tormenta o que no iba a haber tormenta? Y que todo ese peligro era una prueba. Yo no lo sé. Pero en otros textos, y algunos parecidos a este, el Señor le recrimina a sus apóstoles la poca fe que ellos tenían. Ahora lo vamos a ver más adelante. Hay varios textos que dice: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué dudáis? ¿Por qué esto? Y les recrimina eso, la poca fe que ellos tenían. En esa barca iba el Señor, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, y se sometían a Él.
y ellos tenían miedo. Lo mental siempre supera a lo físico. Así que cuando tengamos que batallar, no sé si os suena esta palabra, batallar, que últimamente hemos estado trabajando en ello, con los problemas, empecemos siempre por nosotros mismos. Nuestros temores, nuestra falta de confianza, nuestro egoísmo y voluntad propia, nuestra voluntad propia. Porque el peligro reside justamente ahí, no en el Señor. Él calmó la tormenta. Todos los problemas del mundo no pueden hacerte tanto daño como la mitad de un grano de incredulidad. Aquel que por la gracia de Dios es capaz de dominar su propia alma, no dudará de que también podrá dominar cualquier tormenta que se le oponga. Estamos hablando de nosotros, porque en esa barca, y aquí está el tema principal del texto, la falta de fe que ellos tenían y que en la barca iba el Señor y que les recrimina esa falta de fe, está, por ejemplo, en los textos que hemos dicho antes, y está en Mateo 6:30, en Marcos 4:35, en Lucas 8:22-25, y hay algunos más. Y no es la fe para hacer milagros, no hablamos de esa fe. Hablamos de la fe en Él, el que estaba en la barca con ellos. No hablo de la fe de que alguien va a sanar o alguien tiene el poder y la autoridad de sanar, que por cierto, todos aquellos que dicen que tienen el poder y la autoridad de sanar, ¿por qué no se van a los hospitales y sanan a los enfermos? No hablamos de esa fe. Hablamos de la fe en el autor de la fe, en el que te da a ti y a mí el don de la fe, en el que es el consumador de la fe, el que iba en esa barca con los discípulos. Tener miedo es normal, tener dudas es normal, pero si en la barca está conmigo el Señor, no es tan normal, porque entonces seré un hombre o una mujer de poca fe. Si el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos 12:2, el que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, ¿de qué tengo que tener miedo? Si el que está en mí, que es mayor que el que está en el mundo, ¿de qué tengo que tener miedo? Si el que dice nada ni nadie te podrá separar de mí, ¿de qué tengo que tener miedo? El Señor está con nosotros, viaja en la misma barca. No hace falta despertarle, Él ya sabe. Quizás yo no sé cómo será tu guerra, cuál será tu problema, cuál será tu tormenta, cuál será tu debilidad, tu temor, tu duda. No seamos hombres y mujeres de poca fe. Confiemos en Él. Él va en esa barca con nosotros. Está ahora mismo con nosotros. No nos deja, no nos desampara, ningún día, ninguna hora, ni aún en el sueño. Él siempre está contigo y conmigo en la barca. Y no habrá ni tormenta, ni guerra, ni hambre, ni enfermedad, nada nos podrá separar de Él. Él siempre estará con nosotros en esa barca. Viaja con nosotros. La barca no naufragará. La barca llegará a buen puerto, contigo y conmigo, porque Él va en esa barca. Aprendamos a vivir en fe, a caminar por fe, a ejercitar la fe. Pero la fe, insisto, la fe en Él, en el autor y consumador de la fe. Ejercitemos nuestra fe, crezcamos en ella, pidamos a Dios que nos aumente nuestra fe cada día. Tenemos un mundo convulso, mezclando la verdad con la mentira. Es difícil averiguar quién tiene razón, quién se equivoca. Él nunca se equivoca. Él siempre está ahí, Él cuida, Él vigila, Él está atento, aunque esté dormido. Muchas veces pensamos, ¿dónde está el Señor ahora? No le veo, no le siento, pero está. Y Él en un momento dado se levantará y calmará la tormenta. Pero no dudemos de Él. Eso es lo peor que podemos hacer, dudar de Él. Cualquiera, insisto, que sea la tormenta, el problema, la situación que estemos pasando, creamos en Él, la fe siempre en Él, siempre la fe en Él. Aunque a veces la fe puede debilitarse, hemos hablado de ello, puede tener dudas también, pero si Él está contigo en la barca, si Él está conmigo en la barca, está, porque está, se montó con ellos. Ha habido otras ocasiones que he hecho,
iros en la barca, y luego va andando a ellos en la barca, y con la tormenta también subió a la barca. Siempre está en los problemas y las dificultades, siempre, siempre. No lo dudemos, no dudemos nunca, para que no se nos llame hombres y mujeres de poca fe. Que el Señor bendiga su palabra y su iglesia. Amén.